hablar de un señor, hoy un señor vienés, el señor Johann Maelzel. Sí. En su juventud fue conocido como inventor, como director de espectáculos, también como charlatán, para que digamos, ¿no? Era músico, enseñaba música en Viena, y le gustaba muchísimo construir aparatos musicales, aparatos de música mecánica. Quiero decir que usted apretaba un botón y empezaba a sonar una orquesta. Una rocola, esa cosa. El más claro, el más famoso de estos aparatos se llamaba panarmonicón. Era un extrañísimo cilindro mezclado con fueces y llaves, que funcionaba a cuerda y que hacía sonar verdaderamente una orquesta. Él conoció a Beethoven y le propuso componer para ese instrumento, y lo más extraño del caso es que Beethoven aceptó y compuso una pieza que todavía se sigue tocando por orquestas humanas, pero esta pieza estaba destinada a esta orquesta mecánica, al panarmonicón de Mendelssohn, y se llamaba La Victoria de Wellington o La Batalla Sinfónica, que conmemoraba la victoria de Vitoria, la ciudad donde hacen las barajas, del duque de Wellington frente a Napoleón en 1813 en España. Y compuso esto. Él tenía ya la tercera, la heroica, ¿no? Que había sido para Napoleón y después se la... Claro, bueno. Ya hablaremos de Napoleón en esta historia. Sí, sí. Hablaremos varias veces si usted quiere. Si no quiere también. Entonces, le dice, mira, Luis, le dice, Mendelssohn a Beethoven. Vamos a andar por toda Europa y vamos a presentar este artefacto en toda la sala de concierto. Pero, como era pícaro, le hace 2 o 3 trastadas a Beethoven y el tipo se enoja y lo acusa de tramposo y se disuelve la sociedad. Pero la composición quedó, y como le he dicho, todavía se sigue tocando por ahí por orquestas humanas. Y Mendelssohn es el mismo, alguna vez lo nombramos aquí, tal vez se acuerden ustedes. Hemos contado cómo fue el matrimonio de Napoleón Bonaparte con María Luisa de Austria, que fue por poder. O sea que se casaron con la ausencia del emperador. Viena creo que fue. Y Mendelssohn recibió el encargo de hacer unas figuras a tamaño natural del emperador y la emperatriz, y mediante un teje-maneje de relojería, hacerlos saludar en el balcón, y dice que había una multitud aclamando a los muñecos que entraban y salían mediante un mecanismo ideado por este amigo Mendelssohn. El caso es que un día se le ocurrió inventar un juego automático de ajedrez. Una máquina que jugaba al ajedrez, calcule, estamos en 1800. 1800, comienzos del siglo pasado, 1813, bueno, por ahí. Un juego de ajedrez, una máquina, y le puso el turco a la máquina. Caramba. No es un buen nombre para una máquina, pero se llamaba el turco, ¿qué quiere que le diga? Si lo hubiese construido en estos días en la Argentina, yo le hubiera puesto el mismo nombre. Claro. Es curioso que sea recordado este hombre más por esa invención y por otras verdaderamente más asombrosas, ¿cierto? Por ejemplo, un metrónomo. El metrónomo que usamos hoy es un invento de Mendelssohn. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, algunos dicen que no lo había inventado él, este aparato, sino que lo había inventado un señor von Kempelen, y que él se lo había, a la muerte del tipo se apropió del aparato. Bueno, el caso es que andaba con ese aparato que jugaba al ajedrez. Incluso llegó a jugar en 1809 con Napoleón. Y le ganó varias veces el aparato a Napoleón. E incluso lo castigaba a Napoleón porque para probarlo el emperador hacía movimientos incorrectos. Hacía trampa. Como dicen que le gustaba. Se le gustaba mucho hacer trampas a todos los escolares. Y entonces parece que el aparato movía todas las fichas al mismo tiempo como castigo o como queja o como señal de que el emperador había sido descubierto sus chanchullos. El hijo de Napoleón, el hijastro, desde luego, el hijo de Josefina, Guarnet, ¿cierto? Eugenio, uno de los dos, estaba muy intrigado con el turco y se lo compró
Menzel por 30.000 francos. Menzel lo vendió, pero siempre tuvo la idea de comprarlo de nuevo. A Eugenio parece que de mucho no le servía, el turco no sabía hacer funcionar. Aburrió. No le daba resultado, qué sé yo, y entonces Menzel se lo compró de nuevo, le pagó la primera cuota y después no le pagó más. Y para rajar del hijastro de Napoleón, se embarcó a América, con el aparato y todo, para no tener que devolvérselo porque no tenía para seguir pagando las cuotas. Ya era el año 1825. Y empieza a organizar una serie de presentaciones con su máquina, el turco, en América. La primera de las cuales tiene lugar en Nueva York, en un hotel nacional de Nueva York, precisamente en 1825, toda la gente, telón, el escenario, la gente ahí, y empieza la función. Y la función era más o menos como se lo voy a contar ahora. Había un turco tallado en madera, muñeco, adornado con muchísimas joyas. Frente a él había una caja de 1 metro de alto, en cuya tapa había un tablero de ajedrez. La gente miraba al turco durante un buen rato, el turco ahí inmóvil. Después Menzel abría unas puertas de madera y dejaba ver una maquinaria compuesta por engranajes, por cigüeñales, cosas así, en fin. La gente miraba, después cerraba las puertas y ponía en funcionamiento la máquina. Llamaba a algún tipo del público, hay algún voluntario que quiera medirse con el turco, salían 3 o 4, elegía uno, se sentaba el tipo, entonces, chirrido, el turco se reservaba siempre el primer movimiento. Movía la pieza el turco con el brazo, peón 4 damas, o lo que sea. Sí. Y casi siempre el juego terminaba en una media hora más o menos con el triunfo de la máquina. Y la gente. Leo lo que decía el New York Evening Post. Nada de naturaleza similar había sido visto jamás en esta ciudad. El turco verdaderamente es único. Sin embargo, lo que hay que decir ya a las alturas de la charla es que el turco no solo estaba constituido por una máquina, sino que adentro había un tipo. Un tal Kasparov había que... Adentro había un tipo. Y en realidad, durante las primeras presentaciones en Nueva York, ni siquiera había un tipo, sino que había una mina. Era una chica que él había conocido en París y que hacía este trabajo. Lo hacía provisoriamente, porque en realidad él estaba esperando a Schlumberger, un ajedrecista que él había conocido en Europa, y que no llegaba. Se había embarcado, pero que todavía no llegaba. Entonces, mientras tanto, atendía el turco esta jovencita, la jovencita francesa. Pero, ¿qué pasa? Esta jovencita era neófita en el juego, y entonces Menzel le dio un curso rápido sobre la estrategia y la capacitó para ganar muchas partidas, lo cual ya es una hazaña en sí mismo. Mucho mayor que hacer una Sí, toma, mucho mayor. Pero, como tenía miedo de que algún jugador verdaderamente capacitado se enfrentara al turco, acostumbrado solamente a espontáneos de cuadro, y como había desafíos de jugadores de primera división para jugar un partido, y como Schlumberger no venía, entonces Menzel empieza a decir que para no aburrir a la gente, no iba ya a jugar partidas completas, sino que iba a resolver problemas de finales, o se iba a enfrentar en finales, para lo cual hizo aprender a la chica la cantidad impresionante de finales con todos los movimientos posibles. Siempre el turco se reservaba el primero de estos movimientos, lo cual también es una verdadera hazaña. Fíjese lo que hace el tipo para meter la mula. Había una docena, insisto, de jugadores que querían jugar, que el tipo los evitaba, y ya empezó a correrse la bola de que algo raro había con el turco, que no aceptaba desafíos de jugadores capacitados, hasta que llega Schlumberger. Les juega todo, les gana, porque era un gran ajedrecista. Y todo va fantástico, un gran éxito del turco, todos admirados por esa máquina que era verdaderamente invencible. Hasta que llegan a Baltimore, 1827, calcule usted ya 2 años de currar, y ahí sucede algo terrible. 2 chicos ven al tipo, Schlumberger, en el momento en que se mete en la máquina.
y van y baten la cana, y al otro día, en la Gaceta de Baltimore, sale en primera plana que el turco estaba manejado por un tipo. El turco era un alemán en realidad. Muy bien. Entonces Melzel guarda el aparato Con la neblina. y espera que se olviden. Espera a que se olviden. Y se olvidan. Vio cómo es la gente. Vio cómo es la que se olvidan y empieza de nuevo. Otra vez. Parece la memoria de las moscas. La que se cuenta. total había salido en un diario de Baltimore, no había Claro. salido en un diario de la capital. Pero claro, los críticos, entre ellos un señor que se llamaba Edgar Allan Poe, Claro. Andaba por esa zona. claro, andaban detrás del tipo Mm. y le estaban buscando roña para ver si le descubrían algún desperfecto a la máquina. Claro que sea manejada por un tipo me parece que no es que fuera manejado por un tipo no era un desperfecto pequeño. Y en 1837, muchos años después, una revista francesa, Pittoresque, cuenta la historia, revela que efectivamente el turco es manejado por un ñato, y entonces ya la concurrencia a los teatros decayó, el negocio se muere, y queda Melzel en la miseria. Pero se va a Cuba, donde o no habían leído la revista francesa o no les importaba mayormente. Y ahí tiene también un gran éxito, pero le pasa lo peor. Blumberger muere de fiebre amarilla. Y entonces ahí sí sobreviene el desastre, grandes dificultades económicas, víctima de una gran depresión, se embarca con rumbo a Filadelfia en julio de 1838, bebe mucho y en plena travesía lo encuentran muerto en su litera. Pues si termina la vida de este impresionante charlatán que fue Melzel, que jugó al ajedrez con Napoleón, que hizo Napoleones mecánicos, que fue socio de Beethoven y que engrupió a millones de norteamericanos. No está mal acordarse de un tipo así. Ciertamente. Ahora, si pensamos en términos de la dedicatoria, podríamos pensar en aquellas personas que, descubriendo lo sorprendente que podría llegar a ser un artefacto capaz de jugar o de actuar inteligentemente, se dedicaron a tratar de construirlo. Estoy pensando en su amigo Leibniz, aquel de las mónadas. Claro, que fue el inventor de las computadoras. Estoy pensando en otro muchacho llamado Alan Turing, un matemático británico de una vida muy desgraciada, con muchos problemas personales e íntimos que no vamos a relatar aquí, pero que acuñó una frase en la cual decía, respecto de la inteligencia artificial, que si una máquina es capaz de parecer inteligente, entonces es inteligente. De todos modos, él también decía que lo que no va a poder hacer una máquina jamás es escribir un buen poema, y menos aún lograr decir ese poema con algo así como una pálida voz, algo que a uno lo conmueva. Escuchemos ahora este balsecito, que contrariamente a lo que sucede con mucha música de la que hoy oímos, no fue compuesto por una máquina.